Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a los que nos siguen en esta transmisión de la catequesis litúrgica que nos corresponde para este domingo 28 del tiempo ordinario. Vamos a darle gracias a Dios porque nos concede llegar al domingo, porque nos concede vivir esta experiencia de Cristo resucitado, porque poco a poco hemos ido volviendo a nuestros templos, a nuestras iglesias. Nos alegra muchísimo poder ir abriendo progresivamente nuestras iglesias, que podamos celebrar el domingo como se debe, aunque si todavía hay algunos que siguen en sus casas celebrando el domingo, pues podemos cuidarnos todavía. También tenemos que cuidarnos mucho y mantener todas las medidas que hay que seguir tomando. Vamos a empezar a meditar sobre el significado del domingo. El domingo pasado veíamos que Cristo es la luz del mundo, que la luz de Cristo resucitado invade el domingo y resplandece ese domingo con la luz de Cristo, que nos dijo: yo soy la luz del mundo. Pues en ese orden de ideas vemos que también el domingo es día del fuego del Espíritu Santo. Nos lo explica Juan Pablo II. Día de la luz, el domingo podría llamarse también con referencia al Espíritu Santo día del fuego. En efecto, la luz de Cristo está íntimamente vinculada al fuego del Espíritu, y ambas imágenes indican el sentido del domingo cristiano. Apareciéndose a los apóstoles la tarde de Pascua, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Qué bueno que tengamos nosotros esa experiencia del Espíritu Santo cada domingo. Aunque cada domingo le demos protagonismo a Cristo resucitado, no podríamos actualizar la resurrección de Cristo si no fuera por la acción del Espíritu Santo, que especialmente el sacerdote invoca sobre el pan y el vino para consagrarlos. Ahí es el centro de la acción del Espíritu Santo, en ese momento de la consagración. Pero el Espíritu Santo sabemos que siempre está actuando. Y lo importante es que ese fuego del Espíritu Santo arda en nuestros corazones y nos empuje a amar a los demás, nos empuje a evangelizar, nos anime a hacer tantas cosas que tenemos que hacer como cristianos. Que el fuego del Espíritu Santo nos anime cada domingo y alimente nuestra vida de cristianos. Ahora vamos a escuchar el Evangelio del día de mañana. Vamos a meditar un poco este texto del Evangelio. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como podemos ver en la presentación que estamos siguiendo, el texto central o la frase central que podríamos destacar es esta que dice: a todos los que encuentren, a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Entonces, ese rey del Evangelio es Dios mismo que invita a un banquete.
y nos invita a festejar con Él, como lo veremos ahora meditando esta palabra. Pero antes hay que recordar que esta parábola corresponde a un grupo de 3 parábolas donde Jesús expresa el rechazo de los sumos sacerdotes, de los ancianos al plan de Dios. Eran las grandes autoridades del tiempo de Jesús los que rechazaban el plan de Dios que Cristo estaba manifestando. Pero también expresa lo que significa decir sí, decirle sí al plan de Dios, que es lo que Dios espera siempre de nosotros, que le digamos sí. Entonces no olvidamos, por ejemplo, la parábola del hijo que responde sí para trabajar a la viña y el hijo que respondió no, ¿sí? Y el hijo que primero fue y que dijo sí y al fin no fue, el hijo que dijo no pero terminó yendo a trabajar. Y también está la parábola de hace una semana donde veíamos que a quienes se creen dueños de la viña se les quitará el reino de los cielos. Entonces esas autoridades que se creían que eran santos, que creían que tenían todo el poder religioso, en definitiva pues iban a perderlo todo porque no estaban siguiendo los planes del Señor. Entonces aparece la parábola de hoy, y en la parábola de los invitados al banquete, Jesús anuncia a las autoridades de Jerusalén que los pecadores y los gentiles ocuparán en el reino de los cielos el lugar que fue ofrecido en un primer momento al pueblo elegido de la antigua alianza. Entonces, los que se piensa que de pronto se iban a condenar pueden convertirse, siempre está esa posibilidad. Es más difícil con los que creen que ya están salvados, con los que creen que ya lo tienen todo ganado. En ningún momento podemos creer que ya nos salvamos y que todo lo tenemos seguros, porque no podemos confiarnos de nosotros mismos. Dios nos libre de eso. Si caminamos con humildad, fieles, pues el Señor nos va a regalar esa salvación. Aquí todo apunta a un Dios que invita, que llama. Entonces, sobre todo es ese Dios que nos invita a festejar con Él. ¿Sí? Dios quiere festejar con nosotros. Cuando suenan las campanas de la iglesia, que ahora en algunas parroquias han vuelto a sonar, pues es bonito porque ahí está el Dios que nos invita. Pero sobre todo no solamente se trata de ir a las iglesias, se trata de abrirle el corazón a Dios. Sobre todo es eso, de abrir la vida a Dios, a ese Dios que nos está invitando a festejar con Él. Y entonces aquí nos damos cuenta que la vocación de todos los pueblos a participar en la fiesta eterna del Mesías había sido ya profetizada con la imagen del banquete, como aparece en la primera lectura. Veamos primero lo que nos dice aquí San Juan Crisóstomo. Todos los bautizados conocen cuál es la boda del Hijo del Rey y cuál el banquete. La mesa del Señor está dispuesta para todo el que quiera participar de ella. A nadie se le prohíbe acercarse, pero lo importante es el modo de hacerlo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que no son 2 los banquetes del Señor, sino un solo banquete. ¿Sí? Pero digamos que es un solo banquete, pero que también se manifiesta de muchas maneras. Entonces, vemos la primera lectura. Aquí veíamos cómo todos los bautizados tenemos que saber cuál es ese banquete. Y el profeta Isaías nos clarifica que el banquete es un festín que el Señor nos promete al final. ¿Sí? O sea, la vida eterna a la que todos estamos llamados va a ser un banquete. Y entonces aquí nos dice el profeta Isaías: preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Entonces, aquí nos hace pensar mucho en el banquete final que el Señor nos tiene preparado. El mismo Salmo también nos hablará de eso. Sí, el Salmo dirá también: habitaré en la casa del Señor, porque allá el Señor nos tiene prometido un banquete y allá aspiramos a ese banquete. Pero también en el presente el Señor nos invita al banquete de la Eucaristía. Mientras que llegamos al banquete de la eternidad,
hay que participar del banquete de la Eucaristía que nos anticipa ese banquete final, ese banquete final. Vamos a ir volviendo a la Eucaristía poco a poco, bendito Dios, que vamos regresando para que volvamos a valorar el banquete eucarístico, la Eucaristía como banquete. La comunión es el gran manjar, el alimento de vida eterna que nos llena de vida. Qué bueno que tengamos eso presente. Y por último, no olvidemos que si el Señor nos invita a festejar, el Señor también nos llama a vivir siempre alegres, siempre alegres. Esperamos el banquete final, al final de los tiempos. Esperamos el banquete de la Eucaristía que podemos celebrar ahora poco a poco. Pero en la vida diaria tenemos que festejar con Dios y estar alegres. Esa es una gran invitación que el Señor nos hace en este domingo. Unámonos a esta oración colecta que en este domingo es bien concisa, pero que nos invita a pedirle al Señor que nos sostenga en las buenas obras, que Él nos preceda, dice, que Él nos acompañe, que el Señor nos acompañe para hacer las buenas obras que tenemos que hacer en medio de la alegría de que Dios nos invita a su fiesta y a su banquete. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les agradezco a todos el estar, los que escuchen esta catequesis, a los que están conectados, les agradezco mucho y vamos a seguir haciendo esta labor evangelizadora de compartirles el mensaje de la liturgia de cada domingo. Dios mediante, nos encontramos de hoy en 8 días a las 3 de la tarde. Muy amables a todos y bendiciones.